Ok, perdón, se va a grabar parte, pero bueno. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Eso. Vean en 2 de Timoteo 4:2, en la Biblia el lenguaje sencillo, que es la que tiene Cavi, a ver, Cavi, si es esa. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque ese momento no parezca ser, aunque ese momento parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígelas y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Lo que dice Pablo, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Aunque no parezca ser el momento, aunque no parezca ser el mejor momento, aunque no parezca ser la ocasión, anúncialo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no depende del momento, hermano. Depende de Dios. No depende de que le pongamos música de adoración y cierra tus ojos y medita y céntrate en Dios, ¿verdad? No es eso. Depende de Dios. Puede ser en el momento de máxima felicidad de la persona o en el momento de mucha tristeza, agonía, pero en todo momento nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Aquí la palabra griega que Pablo está utilizando cuando le dice a Timoteo que anuncie es keruzo, de afinidad incierta, significa proclamar, como proclamador público, o sea, especificar una verdad divina, predicar, pregonar, proclamar, publicar, heraldo, divulgar. O sea, pero habla de proclamar públicamente, ¿sí? Como un voceador que anda así, hablando, anunciando que pasa luego ahí, los carritos, las carretas, fierro usado que venda, ¿verdad? Entonces, así es lo que nos está hablando Pablo. Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo es, anuncia públicamente la verdad de la Hay gente que se anda así, cuando fuimos al mercado, a vender, cuando vendíamos ranqueanis allá de la Carranza. No, íbamos a vender ropa y eso. Y un viejito con un niño iba con el altavoz y reciban a Cristo. Bueno, o sea, puede decir algo así, ¿no? No sé qué, Cristo murió aquí con nosotros y hermano, y ahí iba y todo el tianguis se regresaba con el niño y iba con el altavoz predicando. ¿Sí? De ver qué quiere. Tenemos que... Qué labor, ¿verdad? Y a veces uno tiene la oportunidad con familiares y todo y dice uno, no, es que no es momento, no es el momento. Pensamos, y es que, no, mejor en una ocasión que esté solo, pues, entonces ahí voy a hablar con él y todo y dejamos pasar oportunidades de las cuales el Señor, y no depende de nosotros, cuando entendemos eso, ¿no? Así es, o sea, tenemos que, bueno, la palabra de Dios nos está hablando, ¿no? Yo creo, a mí también me está hablando en este sentido. Y dice, el Real Diccionario de la Academia Española nos dice que es publicar. Dice, publicar es hacer notorio o patente, ya sea por televisión, radio, periódico o por otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos. ¿Sí? Y fíjense lo que encontré, me fui a la Gran Comisión, ¿verdad? O la Gran Omisión, como quieran ponerle, Mateo 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La palabra en griego para predicar es la misma que Pablo utilizó cuando habla a Timoteo y le dice anuncia, keruzo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Proclamen públicamente el Evangelio. Proclámenlo públicamente. Vayan y proclámenlo públicamente. El Evangelio es lo que nos está diciendo el Señor ahí con el griego keruzo. ¿Verdad? Colosenses 1:24, por favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense cómo estaba Pablo, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo dice la versión moderna, ahora me regocijo en mis padecimientos por vuestra causa, y estoy cumpliendo de mi parte lo que falta aún de los padecimientos de Cristo en mi carne, por causa de su cuerpo, que es la iglesia.
Hermanos, tenemos un compromiso de edificar la iglesia de Cristo. Tenemos un compromiso para edificar la iglesia de Cristo. Era tan grande la pasión y amor de Pablo por su Señor, por la iglesia y los perdidos, que cuando le profetizaron, ¿verdad?, las tribulaciones que le vendrían, que le esperaban, ¿qué hizo Pablo? Dijo, ay, nanita, mejor aquí le paro. Cuando le dijeron cómo le iba a suceder cuando iba a ir a Jerusalén, que dijo, no, pues me está advirtiendo el Espíritu Santo, entonces, amén, Señor, yo hasta aquí llegué, gracias, gloria a Dios, me siento y descanso. Creo que Pablo lo hubiera podido hacer, ya había evangelizado casi toda Asia, imagínense, ¿verdad? Como bien, pero más sin embargo, Pablo, ¿qué dijo, hermanos? Dijo que aún si le costara la vida, ¿no? Así le iba a seguir adelante en la obra. Así es. Hechos 20, 22 al 24. Por favor, ahí es lo que dice Alfonso precisamente. Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren qué hermoso, Pablo. O sea, miren qué hermoso, hermanos. O sea, dice, pero de ninguna hago caso, ni estimo, ¿qué? Mi vida. ¿Para quién? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, hermano, el Espíritu Santo le advertía en todas las ciudades casi que visitaba Pablo rumbo a su viaje a Jerusalén. El Espíritu Santo, en cada ciudad que Pablo visitaba, el Espíritu Santo le hablaba y le decía, te espera esto, Pablo. Cualquiera de nosotros, hermano, imagínense, pongámonos a pensar. Por eso el Señor Jesucristo, de reversa, ahorita que me acuerdo tengo que repasar las ciudades aquellas antes de llegar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, muchos hubiéramos hecho eso. Otros quizás nos hubiéramos parado ahí, meditar y será el Señor, no será el diablo el que me está mandando. ¿En serio? Dios me está hablando que me esperan muchas cosas, a lo mejor es una advertencia, ay, no quiere que vaya y yo estoy equivocado. Más sin embargo, Pablo decía, no me interesa mi vida, me interesa que Cristo sea glorificado. Porque en la iglesia, de hecho, a los apóstoles hubo lugares en donde el Espíritu Santo les permitió ingresar. Digo, qué entendimiento, ¿no? Para poder discernir ese mandato de parte de Dios, ¿no? Así es. La palabra clave está en el versículo 23. Por favor, el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le estaba dando el Espíritu Santo? Testimonio de lo que le esperaba. No le estaba diciendo que no hiciera, que no lo hiciera. Que dejara. Esa es la parte. Sí, o sea, Pablo está diciendo, si vas, te va a pasar esto. Así es. Simplemente va a pasar. No vas a ir y va a pasar eso. Así que apercíbete, prepárate y adelante. Adelante. Era eso, ¿no? O sea, como que le decía, prepárate o vete bien armado porque vas a encontrar mucha oposición. Y esto, cuando el Espíritu Santo nos habla así, hermanos, que espero es para que nos preparemos en oración. Por eso quería ponerles ese video de la oración. Es para que nos preparemos en oración. Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder soportar esto. En nuestras fuerzas, hermanos, jamás podremos soportar esto. Las aflicciones que vivió Pablo, las tribulaciones, las prisiones, como yo se los he dicho, cuando Pablo fue encarcelado en la mazmorra,
No era un lugar como las cárceles de hoy en día. El lugar donde fue Pablo encarcelado, por ahí pasaba el drenaje de la ciudad. Y no solo sabían que la peste, lo nauseabundo que era estar encarcelado ahí, además estaban en un cepo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que los reos estaban conscientes de que en cualquier momento el Imperio Romano podría abrir las compuertas del drenaje y morir ahogados por la suciedad. Porque eso hacía el Imperio Romano. Cuando ya no cabía más gente, abría la compuerta y dejaba que todos esos reos que estaban en esas mazmorras se ahogaran con la suciedad. Y ya luego la cerraban, metían a los otros presos a limpiar y los encerraban ahí. ¿Cierto? Entonces, véanse lo que dice el apóstol Pablo, cuando decía, me esperan prisiones y tribulación. Entonces, todo lo que estaba conllevando. Por eso les decía, del Señor Jesucristo recordemos lo que dijo. ¿Me quieren seguir? El que ama padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más su propia vida, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, de la palabra, la hallará. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso el Señor Jesús, después de que dice eso y después de que dice el que quiera salvar su vida la perderá, y luego habla de los dos fundamentos y después mete una parábola que nos debe hacer pensar. Cuando dice, si tú ves a un ejército venir con 20,000 y tú tienes 10,000, mejor detente, piensa si puedes. Si no puedes, mejor haz condiciones de paz. Si vas a edificar una torre, primero detente a hacer los cálculos para ver si tienes todo lo que se requiere para terminarla, porque si no, mejor no la empieces porque vas a hacer la burla. ¿Qué está hablando ahí el Señor? ¿El contexto no lo dice? El contexto empieza desde donde Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres seguirme? Primero detente, medita el costo que cuesta seguirme, y si estás dispuesto a pagarlo, sígueme. Pero si no, mejor haz las condiciones de paz con el fulano, con el innombrable, no, con Satanás, y ahí está. Pero para seguirme, ¿entiendes? Tienes que dejar tu propia vida. O sea, ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo... Por eso hablamos del término de que Jesús es Señor. Y si Él es el Señor, pues yo soy el esclavo. Eso lo vimos en Romanos, ¿no? Cuando iniciamos, como Pablo decía, Pablo esclavo de Jesucristo. Entonces, si Él es el Señor, eso significa, Señor, Curios. Si Él es el Curios, yo soy el Duos, yo soy el esclavo. Porque si yo le digo Señor, yo no le puedo decir Señor si yo soy el capataz o si yo soy el... Yo digo Señor porque estoy entendiendo que estoy a la voluntad de Él. Como dijo el apóstol Pedro, ¿ah? Cuando Jesús nombró estas palabras, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, el que quiera salvar su vida la perderá, el que Jesús las nombró cuando, después de alimentar a toda esa multitud, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que se asentaron sobre el monte y... Los peces. Cuando Jesús se retira, la multitud lo sigue. Va la multitud detrás de él. Entonces Jesús, al ver que la multitud le seguía, se volteó y les dio este sermón. ¿Qué hizo la multitud en ese momento? Muchos se alejaron. Todos se fueron. Toda esa multitud se fue. Dijo, ay, no, nosotros queremos al Jesús que hace milagros, al Jesús que sana, al Jesús que nos alimenta, nos da ese alimento sólido, nos da comida, no necesitamos trabajar. A ese Jesús queremos. Pero cuando Jesús le dijo, ese Jesús no soy yo, el Jesús que soy yo es Señor. Y si ustedes me quieren seguir, tienen que entender que yo soy Señor. Entonces dijeron, ay, no, a ese Jesús no. Vámonos. Y qué triste que ese es el Jesús que se predica en muchas iglesias hoy en día. Sí, es el Jesús que te va a prosperar, el Jesús que te va a sacar de tus deudas, el Jesús que te va
va a sanar, el Jesús que te va a ayudar, el Jesús. Jesús no puso esos estándares. Jesús por eso se volteó a la multitud y le dijo, pa. Y no solo, fíjense que la multitud se fue, la Escritura dice, y parte de sus discípulos también se fueron. Porque traía no solo a los 12, había un conjunto de gente siguiéndolo fielmente a todo donde iba. Pero cuando oyó la gente lo que implicaba seguir a Jesús, dijeron, no, a ese Jesús, olvídalo, estábamos equivocados, vamos a seguir mejor a Barrabás, a el que está encerrado en la cárcel, ¿verdad? Ese está más chido porque se roba y nos da. Entonces, imagínense a tal grado que cuando Pedro le dice, Señor, o sea, imagínense el impacto de ese momento de ver toda la multitud irse, los apóstoles así, y Pedro voltearse y decirle, Señor, se van. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, Pablo, no te preocupes, Pedro. Si tú también te quieres ir. Si tú también te quieres ir, órale, Pedro. Hay libertad para irse. ¿Y qué le responde Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así era. Véanse todo el que se acercó a Jesús para decirle, Señor, te quiero seguir, siempre había una respuesta no fácil de decir. Señor, yo te voy a seguir, solo deja que entierre a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sigues. Señor, déjame seguirte, solo tengo que vender. Señor, ¿a dónde moras? Te voy a seguir a donde moras. El Hijo del Hombre no tiene dónde sentar su cabeza. Imagínense, cada gente que le llegaba así a decir, Señor, te voy a seguir, Jesús le daba una respuesta no fácil. No fácil. El joven rico, ¿no? También. El joven rico. Pensaba que era un hombre de Dios y que cumplía todo lo de la ley. Señor, fíjense que era una persona, podríamos decirlo, honesta. Fíjense que era una persona honesta, porque ¿cómo se acerca el Señor? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sabía que no la tenía. Él sabía que no tenía la vida eterna. Y se acercó con esa sinceridad, porque Jesús no le dijo mentiroso. Fíjense que no le dijo eso. Ahora, cuando le dice, guarda los mandamientos. Ah, Señor, todo esto lo he guardado. Ya, me imagino la sonrisa dibujada en el muchacho. Ya la tengo. Voy por buen camino. Voy por buen camino, sí, ¿verdad? ¿no? Tal vez pudo haber pensado, sí, ¿no? Voy bien. O sea, pero, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todos los mandamientos lo he guardado en mi juventud. ¿Ah, sí? Bueno, ¿quieres ser perfecto? O sea, ¿quieres llegar al nivel de justicia que exige Dios? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Fíjense lo que le dijo el Señor. Pierde todas tus posesiones, tu alcurnia, tu categoría, todo ante la sociedad, tu prestigio, y sígueme. Y fue cuando el joven rico dijo, se entristeció en gran manera. Dijo, sé que necesito la vida eterna, pero no voy a perder mi alcurnia por eso. ¿Ah? Antes muerto que sencillo. Antes muerto que sencillo. ¿Sí, no? Por ahí debe andar arrepentido. Por ahí de andar en el infierno. Imagínense, no, hermanos, es que está tremendo. O sea, el costo, Jesús nunca puso la salvación fácil. Por eso, cuando nosotros somos salvos, debemos de entender que no fue por que nosotros. No nos va fácil la vida. Que fue por Él. Y que por lo tanto nosotros ahora tenemos que entender lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Las demandas en el monte, si nosotros hiciéramos un análisis del discurso del Señor en el monte, las bienaventuranzas del monte, esas bienaventuranzas reflejan lo que les estoy diciendo ahorita. Bienaventurados los que lloran, porque ellos que serán consolados. Pero ¿quién va a llorar? Quien está feliz y contento y gozoso. No, quien está sintiendo el peso por seguir a Cristo. Entonces todas esas bienaventuranzas vienen ligadas con lo que Jesús dijo. Aunque primero dijo las bienaventuranzas y luego dijo esto, ¿verdad? Podamos decir entonces que lo que dijo Jesús acá viene ligado con las bienaventuranzas. Entonces el precio de la salvación, hermanos, no es fácil. Por eso la necesidad de orar al Señor y decirle, Señor, necesito en realidad esa vida en Cristo.
Como dice aquí el apóstol Pablo, no hice caso de los peligros que me aguardaban, ni estimé preciosa mi vida. ¿Por qué? Con tal de acabar lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Porque Él es mi Señor y Él es el máximo amor de mi vida y no voy a fallar, no voy a fallar, es lo que estaba diciendo Pablo. No importando lo que me espere, no importando lo que pase. Gálatas, fíjense cómo Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 2, verso 20, por favor. Ese versículo estaría bueno que nos lo aprendiéramos de memoria. Gálatas 2:20. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No sé cómo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué Pablo decía, voy a pasarlo todo, voy a sufrirlo todo, porque he entendido lo que Cristo hizo por mí? El amor tan grande, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo criatura, se dejó maltratar por sus propias criaturas, se dejó matar por sus propias criaturas, para darnos salvación. Para darnos salvación. Decía un predicador hace años que le decían el príncipe de la predicación, no hablo de Spurgeon, eso le decían el príncipe de los predicadores, pero este hermano, un ancianito, predicaba muy bonito. Y esa parte la definía así: es como si yo quisiera salvar a una cucaracha, y para salvarla me tengo que hacer cucaracha, volverme una cucaracha y dejarme aplastar por las cucarachas, para entonces yo poderle darle salvación a las cucarachas. Y pongo de ejemplo las cucarachas porque considero que es el animal más asqueroso. Pues así éramos nosotros, hermano, porque la Biblia dice, como dice en Isaías, desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies somos hinchazón y podrida ya. Apestamos de pecado ante Dios. Perdón, ahorita lo levanto. Apestamos de pecado. Apestamos ante Dios. Pues sin embargo, Él no le importó ese olor nauseabundo y vino a darnos su vida en rescate por nosotros. Filipenses 1:21, 20:21, por favor. Filipenses 1:20-21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense, Pablo estaba próximo a la muerte. Filipenses fue casi una de sus últimas epístolas. Pablo ya estaba encerrado en Roma. Pablo ya sabía, ya percibía que estaba próximo a ser sacrificado. Entonces por eso Pablo dice, para que Cristo sea magnificado en mí, sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para un cristiano el morir tiene que ser ganancia? Porque va uno con el Señor. Un encuentro con Él. Uno con el Señor. A una eternidad con Él. A una eternidad donde no hay más lloro, más enfermedad, más dolencia, más tristeza. Habrá gozo, paz, bondad, amor, todo lo que Dios es, habrá allá. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, versos 6 al 8, por favor. Segunda de Corintios 5, versos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí está. Fíjense, ¿verdad? Estando ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Y más, dice Pablo, quisiéramos estar ausentes, ¿verdad? Porque dice el salmo, ¿cómo dice el salmista? Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El cristiano no le teme a la muerte. Para el cristiano la muerte es un paso para la eternidad. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Eso es lo que entendía Pablo. La muerte, no voy con Cristo. Para mí la muerte no es derrota. La muerte es algo cruel y tremendo y despiadado para el que se va sin Cristo. Pero para el que se va con Cristo, la muerte no tiene fe. A nosotros nos va a doler, los que nos quedamos, o el que se quede, ¿verdad? Que sea familiar o llegado, nos va a doler porque sí duele la partida de un ser querido. Pero nos debe confortar. Nos debe confortar. Así es, por eso Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, dice que no lloremos como los demás, que no tienen esperanza. O sea, no dice no lloren, hermanos, sino no llores como los del mundo. O sea, que se pasan a veces meses teniendo luto y llorando por esa persona. No, porque nosotros, el que se va con Cristo, sabemos que está allá y que un día nosotros iremos para él. ¿Verdad? Si no viene antes el Señor. Que no viene antes el Señor. Ahora, no solo Pablo se nombra a él mismo, por ejemplo, también podemos ver cuando nombra a sus colaboradores, entre ellos Epafrodito, ¿verdad? Filipenses 1, 29 al 30. Filipenses, 2, 29 al 30. Vamos, quiero ver si están vivos. Filipenses 2, ¿qué? 29 al 30. Recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Muestren aprecio por quienes son como Él, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Vean a Epafrodito, también entendiendo eso. Sirviendo en la obra, al pie del cañón, no importándole si disparaban ese cañón, porque eso significa al pie del cañón. Entonces, no importando si disparaban y perdía su vida. O sea, él sabía todos los peligros, pero él decía, aquí estoy. Creo, como le puse aquí, punto reflexivo, creo que parte de la inoperancia de la iglesia o del cristianismo hoy en día es que estimamos valiosas nuestras vidas. Al contrario de lo que Pablo decía, ni estimo valiosa mi vida. A esto veamos Marcos 8, 35 y 36, hermano. Que ya lo nombré ahorita hace rato, pero para que vean que está ahí. ¿35 qué? 35, 36. Marcos 8, 35 y 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre? No, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiere su vida por causa de mí la la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganará todo el mundo y perdiera su alma? Fíjense lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Porque si solo les preocupa salvar la vida, creo que es esa. Sí. Dice, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. A diferencia de lo que dice la Iglesia Católica,
dentro de sus herejías. Si tú le pagas al sacerdote o al papa, te pueden sacar del purgatorio, ¿va? El purgatorio es una inmensa, errónea mentira, una herejía terrible que no existe en ninguna parte de la Biblia. Sacaron ellos? ¿Eh? ¿Dónde sacaron eso? Ella fue una invención de ellos para obtener dinero. Los famosos Indulgencias. Entonces eso es. Ese es el detalle, y fue ahí precisamente en esa parte, como dice, que surgió Martín Lutero, porque le molestó, siendo un monje, le molestó lo que estaban haciendo. Y Lutero habló algo que es real. Dice, bueno, si el Papa tiene el poder para sacar las almas del infierno, ¿por qué no lo hace? ¿No? Bueno, no vayamos muy lejos con la Iglesia Católica, también hay doctrinas dentro del cristianismo que creen que se pueden sacar del infierno a las personas que ya murieron sin Cristo. ¿Sí? ¿No has escuchado esas doctrinas, brother? De personas que dicen que oran porque dicen que la palabra dice que al que cree todo le es posible. Entonces ellos tienen fe para orar por las personas que se fueron sin Cristo al infierno y sacarlas de ahí. O sea, eso es operante que ver. Ajá. He oído inclusive un hermano en Cristo me lo dijo, no, es que mi hermano se fue sin Cristo, pero yo tengo la palabra de Dios que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, así que yo creo que en la final, en el juicio del gran trono blanco, Dios lo salvará. Y por ejemplo, hay un ejemplo muy significativo del Señor Jesús, bueno, salió un poco el tema, donde habla del mendigo y el hombre rico, Lázaro y el mendigo, cuando expone esa situación de que todo lo que padeció esta persona en el mundo y el otro cómo vivía, y cuando se murieron ambos, ¿dónde estaba cada uno? Un lugar de tormento y el otro. Acordémonos que la salvación, la Biblia dice, es por la fe en Jesucristo. La salvación y es personal, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. ¿Y Dios cuál va a ser el juicio? Mientras lo que hiciste, mientras estabas en el cuerpo. Una vez que saliste del cuerpo, ya no hay arrepentimiento. Como decíamos, como decía el caso ahí del rico, el amigo, que dice, ¿cómo clamaba el rico? ¿Qué decía? Que lo dejara. Decía, por favor, que sea la punta de mi lengua, ¿no? Pero al final vean lo que dice, manden a alguien que le hable a mis familiares de lo terrible que es aquí. Allá tienen quien les está hablando. Y aunque alguien fuera de aquí y les hablare, no creerían de todas maneras. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Por eso es que Pablo, hermanos, daba su vida por esas personas, daba su vida por Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura. Si el amor de Cristo está en nosotros, nos constriñe, se está apretando. Entonces, si nos está apretando el amor de Cristo, ¿hacia qué es? Hacia hablar de Él, hacia predicar de Él, hacia testificar a la gente de Él, a no poner nuestra vida por encima de las obligaciones que tenemos ante el Señor. Y la obligación que tenemos ante el Señor es predicar. Y repito, por eso puse ese video en el principio. No necesitas orar si nos la pasamos viendo la tele, platicando con los amigos de 1000 cosas, de 1000 detalles, platicando con la familia de 1000 detalles. Pero si no estamos hablando la palabra de Dios, pues no necesitamos orar. Pero si en realidad nos queremos comprometer con lo que es el Evangelio, con lo que es el señorío de Cristo en nuestra vida y todo, ahí sí tenemos que orar, porque no es fácil. Porque ahí es cuando la gente te va a decir, eres un religioso, apártate. Tu familia te va a decir también, eres un fanático, o sea, ya párale, ya párale, ya bájale. Bájale 2 rayitas a tu detalle, ¿no? O sea, ya. Y la gente va a empezar a excluirte. Ahí es bueno, que también a veces caemos en eso, en religiosidad. A veces también. A veces. Podemos caer. O sea,
pero hay que compartir, hay que predicar, pero a veces caemos en eso y no estamos dando un buen testimonio, porque ya se ve como religiosidad, ya no como un amor a Cristo también. Entonces a veces dicen, ay. Entonces ahí también hay que ver, como dicen, y como lo dijo una vez Mariana en su religión, hay que estar escudriñando diario tu corazón, a ver cómo estás, cómo andas, y porque sí, estamos rebalando cada rato, nada más que hay que estar, hay que ponernos el corriente también. hay que estar ahí. Pues es que Vendrán tiempos. en un momento es difícil, es bien fácil. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis a vosotros mismos que estáis en Jesucristo, a menos que estéis reprobados? Y si hacemos un análisis, porque no nada más es hacer un análisis retrospectivo, sino es hacer un análisis con la palabra sobre nuestras vidas. Y dentro del análisis es sí, o sea, estoy haciendo las cosas por amor a Dios, o por querer sobresalir en la obra, o por mil cosas. La finalidad tiene que ser por amor a Dios y por amor a las almas, indudablemente. Pero el análisis que debo de hacerme es: estoy cumpliendo con lo que el Señor me está diciendo, primordialmente. Estoy cumpliendo con eso, porque repito, es Señor. O sea, no es el diputado Jesucristo, no es el juez Jesucristo, como nosotros conocemos al de la Suprema Corte. No es el presidente Jesucristo, no, es el Señor. Y el mismo Señor dije: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te ordeno? ¿Por qué? Y ahí sí necesitamos orar, porque no es fácil. No es fácil, hermano. Pablo por eso le escribió a Timoteo: Timoteo, todo aquel que quiera vivir realmente a Cristo Jesús, le van a venir tribulaciones, le van a venir angustias, le van a venir persecuciones, pero en medio de todo eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que nos está diciendo Pablo. Estamos, hermanos, haciendo lo que el Señor nos está diciendo. O va a tener que decirnos el Señor Jesucristo un día: siervo malo y negligente, no hiciste nada. Flojo, perezoso, nada, no hiciste nada. O va a tener que venir el día de mañana a amonestarnos un hombre de Dios, o alguien que venga y nos hable una profecía y nos diga: hermanos, llevan tanto tiempo en el Evangelio y siguen siendo unos bebés espirituales. También un trato o una prueba de parte de Dios a nuestras vidas. Se cree, y qué bueno que lo dice, se cree que en Hechos, fíjense, en Hechos, estaba creciendo tanto el Evangelio en Jerusalén, pero la gente, ¿qué estaba pasando? Se estaba quedando en Jerusalén. Entonces dice que de repente se desató una persecución y los hermanos salieron, iban por todos lados predicando el Evangelio. Dios a veces va a tener que traer cosas a nuestra vida. Hermano, ¿cómo quieres predicar el Evangelio? ¿Por amor, por Dios, o que venga el Señor y te aplique la voladora? Correctivo. Y decir: o te alineas o te alineo. Miren, hermanos, la palabra del Señor, si ustedes leen Hebreos capítulo 2, van a ver que que ahí el escritor dice: si la palabra dicha por los ángeles recibió castigo al que la desobedeció, ¿cuánto más no recibirá aquel que menosprecie la palabra del Señor? Si la palabra dicha por los ángeles, y estaba hablando de la ley, porque a Moisés en el monte Sinaí, si nosotros leemos Éxodo, leemos a Dios con Moisés. Pero si nosotros nos vamos a otras porciones de la Escritura, vamos a ver que quien le dio la ley, Dios no bajó y se la entregó así, sino vinieron los ángeles y se la entregaron a Moisés. Entonces, si esa palabra dicha por Dios y entregada por los ángeles, toda desobediencia recibió justa retribución, recibió justo castigo, ¿verdad? Y ahí tenemos la contradicción de Coreba. ¿Qué pasó? Se rebeló el pueblo, y ¿qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Se volvieron a rebelar, vinieron serpientes y los empezaron a morder.
Todo desobediencia recibió retribución. ¿Sí? La nación desobedeció, la nación que desobedeció se quedó ahí. Moisés, por desobedecer lo que Dios le había dicho, quedó fuera de la tierra prometida. Entonces el escritor de Hebreos nos hace una amonestación y dice, cuanto más no recibirá aquel que menosprecie la palabra de Jesucristo, porque no la está diciendo un ángel, la está diciendo Dios. Fíjate, a mí me llama la atención mucho en la palabra ese acontecimiento, porque también habla la palabra de que Moisés era un hombre manso. O sea, como a veces un arranque, un impulso te puede llevar a perder una promesa de Dios. Y eso va ligado con lo que decía Pablo. Dice que algunos lo aplican a que se pierda la salvación y está equivocado. Cuando Pablo dice, y yo pongo mi cuerpo en servidumbre y en castigo, y golpeo mi cuerpo, no viendo yo mismo a venir a ser heraldo, yo mismo venga a ser quitado. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Hermano, nosotros podemos ser quitados del plan y el propósito de Dios para salvar almas. Dios puede decir, ¿sabes qué? Vaya, quítate, como lo hizo con Moisés. ¿A quién le encomendó Dios meter al pueblo en la tierra prometida? Moisés. ¿Qué pasó? En un momento en que Moisés no cuidó su postura, y porque ya lo tenía aquí hasta el pueblo de Israel, ya lo tenía harto, ya de tanto que lo presionaban y todo, arranca un arranque de ira, hace algo que no tenía que hacer, y Dios le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. O sea, el propósito para el cual yo te levanté, lo acabas de truncar. Bye, levanto a otro. Josué, toma ahora el rumbo. Moisés, tráeme a Josué porque ahora él va a ser el que va a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Tú te quedas. Está diciendo que Moisés perdió la salvación, porque nosotros vemos en el monte de la transfiguración a Moisés hablando con el Señor. Perdió el plan y el propósito de Dios sobre su vida. Él hubiera podido entrar con el pueblo a la tierra prometida. Ya están hablando que eran personas de 130 tantos años. O sea, pero Más o menos pero con la manejaban así a esa edad. Era muy longevos. y el cuidado de Dios. Entonces, hermano, es lo que decía Pablo, no venga yo siendo un apóstol y dando hasta mi vida por el evangelio y todo, y de repente por un descuido mío Dios me diga next, el siguiente. Y lo terrible es, hermano, nosotros que no estamos haciendo ni lo que está haciendo Pablo. A lo mejor el propósito de Dios que Dios tenía para nuestra vida, Dios tenga que decir, ¿sabes qué? Tú no estás entendiendo. Ahí mismo el escritor de Hebreos le dice a la gente a la que va dirigido el libro de Hebreos, ¿verdad? Les dice, debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de que les dé lechita, que llevan varios años en el evangelio, ya debieran de ser maestros en la palabra. Que hermanos, en serio, por eso yo se los he dicho, Hebreos, cuando Hebreos habla de duras cosas que harán manos del Dios vivo, no se lo está diciendo al mundano, está hablando al cristiano. Y cuando Hebreos habla de la disciplina de Dios, no le está hablando al mundano, porque el mundano no recibe disciplina de Dios, le está hablando al cristiano. Y dice, temamos porque nuestro Dios es que fuego consumidor. Dios, hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, o sea, tengamos entendido. A veces por predicar tanto del amor a Dios creemos un Dios bonachón, así que, ay, mi niñito, pobrecito, ay, mira, no me hace caso, qué lindo, ay, amigo, ota. No, así no es Dios. Dios nos ama intensamente, pero por ese amor nos lleva a corregir. Y Pablo y el escritor de Hebreos dice, y azota Porque Dios todo al aquel que que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. no dice y pega suavecito, dice azota. Entonces, por eso dice, temamos, hermanos, temamos. No nos vaya a pasar como Demas, ¿verdad?
que ya lo vimos en casa de oración, qué pasó con Demas en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha abandonado amando más este siglo presente y se ha ido a Tesalónica. Presente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, ¿va? Pero como Demas, después de un tiempo de andar con Pablo, predicando el Evangelio, llevando los peligros y todo, llegó un momento que dijo, no, esto ya no es para mí. Esto está muy difícil, mejor bye. Prefiero vivir la vida tranquila, el mundo. ¿Qué dice? Me ha abandonado. Amando más este siglo presente. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Demas desapareció, ¿no? Ya no se nombra más. Adiós. Se perdió. Es como les decía, podemos perder, hermano, nuestras bendiciones. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cuando Pablo recién se convirtió y quería acercarse a las iglesias y qué pasaba? Lo rechazaban, lo Los querían. hermanos se escondían, ¿verdad? Le tenían miedo, pues ¿quién era Sí. Pablo? Se acordaban del perseguidor de la iglesia y este a lo mejor se quiere infiltrar. ¿Y quién ayudó a Pablo a hacer esa conjunción? Bernabé. Bernabé fue el que, no hermanos, miren, él ya se convirtió, ya. Pero ¿qué pasa con Bernabé en un momento cuando Juan Marcos comete el error también de desertar en la misión y quiere volverlo a llevar a la misión y Pablo dice no? Y hay una discusión, se divide y desde ahí el nombre de Bernabé deja de estar en la Biblia. Por el sobrino. Solo Mira que tenemos Marcos. sobrino, Marcos, Sí. que luego es el que hizo el libro de Marcos. Así, ¿no? Sí. Por ese detalle, Bernabé sale del mapa y entra Silas. Y ahora Silas figura junto a Pablo. ¿Y Bernabé? Bueno, adiós. Fue quitado. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Están entendiendo? Sí, sí. Entonces, entendamos ese detalle, hermanos. ¿Hay oportunidad para el arrepentimiento? Sí hay. Porque ahí tenemos el caso de Juan Marcos, cómo desertó, ¿verdad? Se arrepintió y regresó. Y de ahí fue alguien que escribió que tal fue su arrepentimiento que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Juan Marcos. Es ese Juan Marcos que desertó. Entonces, sí hay oportunidad, hermanos. Tenemos que nada más realmente arrepentirnos ante el Señor. La palabra, el original griego para el presente siglo, o el siglo presente, está formado por dos palabras. Cuando dice Demas, amó más este siglo presente. Está formado por dos palabras en griego. Nun y aion, donde nun está en tiempo presente, que significa ahora, fecha, transición. También como sustantivo presente o inmediato, adelante, ahora, existir, presente tiempo. Y aion, que significa edad o era, también pasada por implementación universo. Así que podemos traducirlo como que Demas ha desertado siguiendo la corriente de este mundo. Que dice, el mundo se me está viniendo encima, mejor le sigo la corriente. ¿Para qué voy a ir contra corriente? Pues sigamos la corriente. ¿Verdad? Eso es lo que hizo Demas, siguió la corriente. Que todo pasara bien ahí. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ver eso. Cómo a Bernabé le costó eso, a Moisés le costó eso, y es lo que decía Pablo, yo no quiero que me cueste lo mismo. Y por eso Pablo también decía, tengo una gran deuda con todo. Yo entiendo eso. La mujer samaritana fue la primera mujer y la primera persona que no era discípulo de Cristo, a la cual Jesucristo se le reveló como el Mesías. Las características de esta mujer ante los ojos humanos eran inmorales. Era una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, o sea que dejó a su marido y se juntó con este otro. Además, era mujer samaritana. ¿Y qué pasaba entre samaritanos y judíos? No se hablaban. No se llevaban. Había rencores, había rencillas, ¿verdad? Pero ella misma confesó a samaritanos, ella misma confesó que samaritanos y judíos no se llevaban, pero fue a ella que Jesús le mostró esa verdad de él y lo expresó con tanto amor
y ternura. Le decíamos hace un rato, cuando decía acá, nosotros, hermanos, debemos de asegurarnos que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Debemos ver a la gente como ovejas que no tienen pastor. Debemos de ver a la gente como gente que necesita oír de Cristo. Porque si no oyen de Cristo, ¿cómo creerán si nadie les habla? Tenemos que hablarles. Dice 1 de Juan capítulo 4 versos 7 al 12, por favor. Perdón, hasta el 13. 1 de Juan capítulo 4 versos 7 al 13. Si ya lo tienen, pueden leerlo. 1 de Juan 4, 7. 7 al 13. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuésemos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Juan capítulo 15 verso 13. ¿Cómo qué? 15, 13. A ver, 15, 13. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. ¿Verdad? Nadie muestra más amor que el que da su vida por sus amigos. La palabra griega para ponga es titsemi, que es una forma prolongada de un primitivo o tetseo, que se usa solo como alternativo en ciertos tiempos, colocar en la aplicación más amplia, en una postura horizontal y así diferente de istemi, de propósito denota una posición erguida y activa, mientras que keimi representa una posición absolutamente postrado, encargar, guardar, meneter, acordar, colocar, constituir, dar, destinar, penetrar bien, poner, proponerse, servir. O sea, lo que nos quiere decir aquí el Señor que uno ponga su vida es en total rendición al Señor. Absolutamente. Aún exponer nuestra vida debe ser por amor y en humildad. Así el sentir del apóstol Pablo hacia las iglesias y la gente que no conocía el Evangelio de Jesucristo. Porque recordemos 1 Corintios 13, si yo doy todos mis bienes y aún soy quemado, ¿verdad? Pero no tengo amor, nada soy. De nada me sirve, no sirve para nada. Entonces debo de saber si realmente el amor de Dios está en mi vida. Y si no está en mi vida, pues hermanos, es tiempo de orar y de decirle al Señor, necesito ese amor. Necesito ese amor. Por eso Pablo decía, cuanto más tenemos que hacer firme esa vocación. Cuanto más. No es cualquier cosa. Vamos a dejar el 16 y 17 para la próxima clase. Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén.